Ustedes, buena parte deben conocer la alhóndiga. Un mexicano de 50 años alguna vez fue a Guanajuato y vio la alhóndiga. Si no, ya dejen de peregrinar a Pachuca y váyanse hasta Guanajuato, pues vale la pena. Y así no puedes decir yo nunca vi Guanajuato. Puedes decir yo nunca vi Monterrey y no hay pedo, pero bueno. Y entonces, ¿qué hay? Pinche edificio con muros de este pelo, en un altozano, con troneras para sacar la punta del rifle, ni siquiera la cabeza, y el techo lleno de hombres armados, y tienen el obstáculo de tomar eso. Bueno, por voluntad propia, el ejército de Hidalgo, que runfla, ¿sí? Es plebe, es pueblo llano. Muchos de ellos saliendo de situaciones de esclavitud que habían vivido en las minas, y donde dijeron, cierren las pinches minas, que se hundan. Hidalgo estaba dirigiendo una revolución, en pleno sentido de la palabra. ¿Qué hace? Se sueltan tirándole piedras a la alhóndiga, vaciaron el río de los Conejos. No hay piedra que hayan dejado en un río seco. La piedra de río es muy chingona para las pedradas, con perdón de las pedradas. Es piedra redonda, vuela lejos, pero piénsenlo un segundo. Imagínense para tirar una piedra, vamos a ver, hasta el fondo de esto. Si la tiras con fuerza, porque si no, no sirve, pues necesitas 25 metros acercarte a tu objetivo. O sea, si quieres apedrear un fortín con 300 fusiles dentro, tienes que poner el cuerpo para ponerte 25 metros para soltar la pedrada. Afortunadamente algunos de los indígenas que van con Hidalgo traen onda, con lo cual, bueno, pues le subes 15 metros más. Bajaron el techo de la alhóndiga a pedradas. Los que cuentan la historia dicen, y el cielo se oscureció de la pedriza que les metieron. Eso es lo que va a permitir que, aunque Hidalgo ya no está ahí porque está recorriendo, viendo si no hay otros focos de resistencia en Guanajuato, eso va a permitir la famosa intervención del Pípila, que es o tiras la puerta o no hay manera de triunfar con un reducto como este. El ejército de Hidalgo en esos momentos no tiene un solo cañón y armas de fuego traen las... Y entonces, pues alguien tiene que llegar a la puerta para quemarla, y es un minero, ¿sí?, que sería llamado por nuestra historia el Pípila, que se echa una losa en la espalda para que los balazos reboten en la losa, agarra un bote de brea y una antorcha y se va a quemar la puerta. Al quemar la puerta, la horda entra y se triunfa en Guanajuato, y es la primera victoria militar de la revolución. Bueno, yo fascinado con la historia del Pípila, y quién era, y existió realmente, y rastreando documentos, y encuentro que algunos años después, la viuda del Pípila, cuyo nombre ya sabemos, pedía que se le diera un apoyo como viuda de guerra, no, bla, bla, bla. El Pípila no muere en ese combate, sobrevive a la experiencia, morirá después en el proceso de la guerra, bla, bla, y reúno información sobre este hombre. Viene el libro de texto, el infausto libro de texto de Zedillo, fue, ¿no? A mí ya se me olvidan los nombres de los expresidentes, porque a cual más pendejo, ya total, no hay mucha variedad, ¿no? Zedillo. Y entonces, raca, desaparece el Pípila del libro de texto. Y yo digo, no, ¿qué pasó? Y me lanzo a escribir artículos contando lo que había investigado sobre la toma de la alhóndiga. Y sale Aguilar Camín diciendo, el Pípila no existió. Y sale Enrique Krause, los portavoces del pensamiento reaccionario en este país y hombres de la anti-4T, diciendo, el Pípila es un mito. Y citan a un historiador conservador, del cual en sus memorias nos enteramos que durante la batalla por la alhóndiga estaba abajo de la cama porque tenía miedo de que los insurgentes se lo fueran a pasar por cuchillo, sin motivo ninguno además. Y entonces se arma un debate en torno a la figura del Pípila.
¿Qué está pasando? Está pasando que en el momento en que la 4T arriba, se abre el gran, o viene en camino para arribar, digámoslo en toda la palabra, se abre el gran debate sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y ese es el sentido de la historia. El sentido de la historia es el encuentro de nuevas identidades, de anécdotas que son ejemplificantes. Y entonces ahí va la guerra, y entonces uno escribe historia como material militante. Y en estos últimos 5 años, con perdón de mí mismo, he dado unas 400 conferencias de historia para motivar el que ustedes salgan más contentos de aquí diciendo el pipi era así, y el que les diga no es vas y no sé qué tu madre, porque el pipi era así, sí existió, ¿no? Y empecemos a adquirir información que enriquece nuestra manera de identificarnos con el pasado. Fuimos un pueblo en revolución de independencia, fuimos un pueblo en defensa gloriosa de la reforma, el pueblo juarista, fuimos el maravilloso pueblo de la revolución, sobre todo la versión villista y zapatista, la más popular, fuimos el pueblo cardenista, que asistió con júbilo a la expropiación petrolera, el reparto de tierras en la laguna, la fundación del Politécnico, la entrega de las tierras a los yaquis y a los mayos. Somos parte de nuestra historia. Y la labor de hacer historia se vuelve una especie de compromiso social, popular. Y bueno, me dirán, ¿de qué? Y les dirá, ¿saben qué? Tengo 74 años, escribo de lo que me da la gana. No hay dictadura que sobre mí se ejerza, aunque sí hay presiones. Y de repente tienes que escribir sobre el levantamiento juarista y tienes que escribir sobre el pasado del general Felipe Ángeles. Y yo digo, ¿por qué? Pues porque estás en Hidalgo y una de las figuras que conecta la reforma con la revolución es el padre de Felipe Ángeles. Pero ya escribió Gili sobre Felipe Ángeles, ya me deja en libertad de no tener que volver a escribir más, aunque en el Pancho Villa dediqué muchas páginas a la figura maravillosa de Felipe Ángeles. Y vas ahí sobreviviendo en conferencias como estas, en libros como esos, tratando de aportar el grano de arena a una revisión de la manera como vemos, vivimos y entendemos la historia. En el caso de la biografía del Che, híjole, para mí fue un hándicap tremendo, porque el Che, pues era el héroe de mi generación, y no había buenas biografías. Había un montón de libros, muchos, de elogio de el Che, figura heroica, el guerrillero heroico, el tratamiento que la Revolución Cubana dio a la imagen del Che, y a mí no me parecía satisfactorio. Me parecía que le faltaba profundidad, que le faltaba sentido común, que le faltaba no hacer apología, sino contarlo. Y eso significaba contarlo en profundidad. Y me vi obligado a contar todo, a revisar todos los documentos, a discutir y conversar con cientos de testimoniantes que habían compartido una parte de su vida por el Che. Y surgían las historias más insospechadas, algunas de ellas que para mí eran muy reveladoras, otras de ellas que eran aparentemente intrascendentes, pero te daban una idea del carácter del personaje. Y me preocupaba mucho su condición de asmático, porque va a determinar el tipo de carácter que tiene, el llevarse al límite, sobre todo me interesaba sobremanera la parte de director de industria en el gobierno revolucionario de la primera etapa de la revolución. Mucho, porque ya no era el problema de llegué y caí en medio de un proceso revolucionario. Piensen que el Che, cuando por fin hacia el final de la revolución toma Santa Clara, es la primera ciudad cubana que conoce. El Che conoce de Cuba
lo que le contaron sus amigos cubanos del 26 en México y en Costa Rica, donde los conoce por primera vez, y conoce la Sierra Maestra, donde no hay ni una sola población de 10,000 habitantes. Entonces su mundo, su visión de Cuba. El Che ha leído a Martí en Cuba, en las montañas. Su cultura general no tiene bases cubanas. Y entonces, bueno, pues tienes que contar todo esto para entender cómo se forja un personaje y cómo se forja una relación con la realidad. Ir descubriendo en el enorme anecdotario que el libro recoge, lo que es significativo, lo que se vuelve significativo sin parecer. Y lo vas encontrando. Yo creo que es un libro justo con el Che y conmigo mismo. No me arrepiento de él. Tengo 4 fotos del Che en la parte de arriba de mi despacho. A veces lo miro y digo, voy bien, y siempre me dice que no. Porque si algo caracteriza el estilo Che, es no agradecerle a nadie por hacer lo que tiene que hacer. El Che no era de los que aplaudía al que tenía misión cumplida, ni siquiera de palmadita en la espalda. El Che esperaba que todo el mundo diera de sí mismo el máximo, como él daba. Y me fascina su igualitarismo, me fascina la honestidad personal con la que maneja las jerarquías, los mandos, y los que decide, después de haber triunfado la Revolución Cubana, que hay que volver a ir a jugársela, primero en África y luego en Bolivia. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Ya? A ver, compañeros, voy a tener que cerrar por razones explicables. Hoy se celebra a las 2 de la tarde el Consejo Nacional de Morena y tenemos que entregarle a Claudia el plan de gobierno que la comisión de la que formo parte elaboró durante estas semanas. Entonces me quedan 2 horas y cuarto de carretera y no, híjole, veo cara y hay cola de que les firme el libro. ¿Se los firmo rápido? Sí. Y con gusto. Y les debo una conferencia con más tiempo y más... ¡Ah, la madre! Con más tiempo y más voluntad. Y no menos ganas. Nos veremos por aquí para volver a hablar de la historia política. No llego. Bien, termino. Remato, chinga. ¿Qué tienen que cargar sus hijos en sus mochilas? Libros. ¿Qué tienen que pegar en la parte de atrás de las mochilas? ¿Dora la Exploradora o el Che Guevara? Bien. Y bueno, si no alcanzan para conseguir el Che, pues uno de Mariano Escobedo, pues. Sí. ¿Qué quieres? ¿Que hable de Dora la Exploradora? No. No, absolutamente realidad. Escribí un libro para salirme del mito, para escaparme del mito, para escaparme de la leyenda, para ir al personaje. Bien, pues muchas gracias. Nomás firmo, no dedico, para poder salir de aquí corriendo. Muchas gracias, maestro. Le entregamos algo significativo para nosotros, sencillo, pero un gran reconocimiento por su participación en esta tercera edición del Festival Internacional Agustino. Gracias, maestro Taibo. Agradecemos Gracias, esta. maestro. Volveré. Gracias. A la madre. Fotos, sí, conforme vayan bajando, se ponen al lado. Agradecemos esta charla al escritor Paco Ignacio Taibo, que enriquece las